La palabra que hoy aparece en los textos, incluso en la oración colecta, que es la primera oración que se hace al principio de la misa, es la palabra pastor. La oración colecta llama a Jesús el glorioso, su glorioso pastor, hablando en referencia a la iglesia. Hemos cantado en el Salmo responsorial, el famoso Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y hemos escuchado la segunda carta de Pedro, donde al final llama a Jesús pastor y guardián de nuestras almas. Es quizás una de las imágenes más populares en la iglesia, la de Jesús como pastor. Claro, y es que en las escrituras hebreas, en el mundo judío, el pastor era extremadamente importante y aparecía como una imagen incluso de Yahvé, del Dios de Israel. El mundo judío es un mundo de agricultores, es un mundo de pastores, lo cual nosotros ni entendemos ni conocemos porque no nos movemos en ningún lugar donde son pastores, ni rediles, ni ovejas, ni cabras, ni nada. Entonces, claro, se nos escapa la profundidad y la belleza que para el pueblo judío es llamar a Dios pastor. El pueblo judío es básicamente un pueblo en sus orígenes de pastores y de agricultores. Y cuando uno lee un poco el tema del pastor y ovejas y rediles, pues uno descubre palabras muy hermosas de cómo es esa relación, y por lo tanto Israel no tuvo ningún problema en verse como el rebaño de Yahvé pastor. Porque las palabras que uno descubre cuando lee el tema de ovejas y pastores son palabras como cercanía, provisión, protección, el sacrificio del pastor incluso por el rebaño, la confianza mutua que hay entre los dos, la escucha que hay entre los dos, el redil y el pastor, el reconocimiento mutuo que hay entre ambos. Eso a nosotros se nos escapa porque no conocemos el mundo de los pastores y el pastoreo. Israel sí lo conocía. Por lo tanto, Dios es cercano, Dios es proveedor, Dios es protector, Dios se sacrifica por su pueblo. Hay una confianza de Dios en el pueblo, hay una escucha de Dios por el pueblo y hay un reconocimiento mutuo entre Dios y el pueblo. Por lo tanto, no hay ningún problema en llamar a Dios pastor. La cuestión está que cuando uno escucha este texto, gente, el verbo escuchar aparece solamente una sola vez. Los tres verbos que se repiten son reconocer, conocer y otra vez conocer. Y el último conocer está en negativo, porque habla de no conocer la voz del extraño. El énfasis de este texto no está en escuchar al pastor, el énfasis de este texto está en reconocer cuál es la voz del auténtico pastor. Vivimos momentos en la historia bastante complicados. Vivimos un momento en la iglesia bastante complicado también. Nada nuevo en el planeta, esto es ciclo, se repite y se repite. Pero cuando hay momentos difíciles en la historia y cuando hay momentos difíciles en la iglesia, el enorme reto que tú y yo tenemos como discípulos del glorioso pastor, como lo llama la oración, es reconocer cuál es la voz del pastor entre tantas voces. Eso hoy creo que es un gran reto para mucha gente, para muchos de nosotros. Porque como dije, el énfasis en este texto no está en escuchar, sino en reconocer, en distinguir, en discernir cuál es la voz del pastor Jesús. Creo que el lugar donde más ruido hay en este momento en el mundo no es en la calle. ¿Sabe dónde es? En las redes sociales. Si hay un lugar que hace mucho ruido y mucho alboroto, son las redes sociales y los youtubers. Creo que en este momento tristemente se ha convertido en una arena tóxica
las redes sociales y los famosos YouTubers. Porque ahí es una plataforma para que todo el mundo grite, para que todo el mundo exponga, para que todo el mundo asegure. No hay filtros en nosotros. No es que haya que ponerle filtros a las redes sociales, sino que no hay filtros en nosotros que nos permite ir discerniendo qué es y qué no es. Cuál es la voz del Pastor Jesús y cuál no es la voz del Pastor Jesús. Y claro, somos esponjas y lo tragamos todo, no tenemos, como dije, filtros, empiezan una serie de conflictos y dudas internas tremendas que nosotros nos inventamos porque estamos expuestos a las redes sociales, a los youtubers, y alguien recibe uno y se lo manda al otro y el otro lo multiplica, y ahí hay de todo. En las redes sociales hay de todo gusto, sabor y color. Eso es un Walgreens, donde tú entras y hay absolutamente de todas las redes sociales. Y si te metes en las redes sociales y en los youtubers de temas religiosos, es un sancocho. Un sancocho de ideas, de opiniones, que aparecen cuanto personaje te lo puedas imaginar. Muchos sacerdotes, muchas son religiosas, muchas no lo son. Pululan en las redes sociales, hay visionarios, hay apocalípticos, hay avisos, hay amenazas, hay denuncias. Gente, y aquello termina siendo un buffet chino. ¿Está bien un buffet chino, verdad? No sabes por dónde empezar, porque hay de todo. Y en el tema religioso hay un buffet chino bastante complicado. Y tristemente, nuestra fe católica se convierte en un circo de muchas pistas, donde uno no sabe a cuál pista va a acudir, porque hay absolutamente de todo. Y tristemente termina la más auténtica fe siendo anulada, siendo abaratada, ridiculizada y sofocada. Creo que en los peores de los casos termina muchas de estas cosas en una fe que se parece más a una superstición que al mensaje de Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿cómo tú y yo podemos distinguir la voz del glorioso pastor, guardián de las almas, dentro de tanto ruido que hay en estos momentos en el campo religioso? Gente, no es tan difícil, no es tan difícil. Lo tenemos delante de nosotros, lo tenemos en las manos, lo escuchamos todos los días y se llaman los evangelios. Ahí está la voz del pastor, en los evangelios. Yo escucho a la gente, leen cuanto librito le llega a las manos, oran cuantas oraciones le llegan a las manos y les pregunto, ¿y tú lees el Evangelio? Eso para los curas. Digo, ahora sí. El Evangelio es para los curas. El Evangelio es para cualquier cristiano bautizado y creyente. Ahí habla la voz del pastor guardián de nuestras almas. En los Evangelios. Yo voy a tocar dos textos que lo conocemos muy bien, porque tenemos que volver a la fuente, gente. Tenemos que volver al manantial primero de donde brota todo, y esos son los Evangelios. Volver a la auténtica raíz de nuestra fe, los Evangelios. Ahí es la buena noticia, el buen anuncio de que Dios se hizo carne y se reveló en la persona de Jesús de Nazaret, que anunció y proclamó el reino de Dios, reino de paz y de justicia, de amor y perdón. Eso es nuestra fuente. Ahí está la voz del pastor bueno. Los dos textos. El primero, la mujer adúltera, ¿se recuerdan, verdad? Y escogí dos textos que son textos donde aparecen figuras femeninas. Pues la voz del pastor, si te acuerdas del texto donde le llevan un grupo de hombres a una mujer que ha sido agarrada en adulterio y la lanzan y la sacuden y la arrastran por la arena y se la tiran a los pies de Jesús, y le preguntan, la ley de Moisés dice que hay que ejecutar a esta mujer que fue agarrada en adulterio, ¿qué hacemos? ¿Se recuerdan el texto, verdad? La voz del pastor habla.
Y la voz del pastor lo que hace es, primero que nada, denunciar la hipocresía y los dobles estándares de aquellos hombres que eran súper religiosos. Y el pastor sabe que está rodeado de lobos, y el pastor sabe que necesita ser muy prudente cómo responde a esta pregunta. Y toma tiempo y hace silencio. Y finalmente la voz del pastor habla. No hay problema. El que esté sin pecado, que lance la primera piedra, que se atreva a comenzar la ejecución lenta y dolorosa de esta mujer. Dale, tiren la primera piedra, abran el camino, uno de ustedes que abra el camino. Y su voz lo que hace es denunciar con esa frase la oscuridad que habitaba en el corazón de aquellos hombres, oscuridad de sus vidas presentes y pasadas, y los espanta. La voz del pastor espanta a los lobos, se van alejando poco a poco, empezando ¿por quién? Los más viejos. ¿Por qué? Porque cometían más pecados. Porque tenían más acumulado que los jóvenes, gente. Se van primero los más viejos porque tenían más acumulado que los más jóvenes. Y se queda el pastor buscando los ojos de aquella mujer que había sido arrastrada. Aquella mujer aterrorizada, humillada y avergonzada. Y le pregunta, ¿dónde están los lobos? Y él les dice, se fueron, Señor. Y la voz del pastor la mira a los ojos, la levanta y le dice, yo no te acuso. Levántate, cambia de vida, cambia de corazón, cambia de mente, transfórmate. No vuelvas a tus oscuridades, pero vete en paz. Pregunta, gente. ¿Reconocen ustedes en esta historia la voz del pastor? ¿Esta historia te sabe a Dios? ¿Tiene sabor a Dios? Primera señal de que es entonces la voz del buen pastor. Sentirse mirado, sentirse amada, sentirse perdonado. Y el fruto del encuentro con la voz del pastor bueno es la paz interior, que no tiene que ver nada con la paz alrededor, sino la paz de adentro, la paz del silencio de adentro, de que mis ojos se encontraron con los ojos de alguien por el que me supe profundamente amado y amada. Primera señal que me encontré con la voz del buen pastor. Sentirme amado y por lo tanto en paz. Segundo texto. María, Raboni, ¿se acuerdan? Un texto pascual bellísimo. María de Magdala en la tumba vacía confunde a Jesús con el jardinero. Y no es hasta que él la llama por su nombre que ella nos responde diciendo Raboni y maestro. En este texto, la que está muerta es María de Magdala, porque el amor ha muerto. Y la muerte del pastor arrastró a esta mujer maravillosa y la llevó a ella a una tumba, a un lugar de dolor, de tristeza, de soledad. María de Magdala, al principio de este texto, es la que no tiene vida. Es un lugar donde ella habita de preguntas. ¿Quién se lo llevó? ¿Dónde lo han puesto? ¿Cómo pudo haber pasado esto? Y aparece entonces la voz del Maestro. La voz del Maestro dice su nombre, y Él es la palabra hecha carne, es la palabra creadora, es la palabra dadora de vida. Y al llamarla por su nombre, María, esta mujer resucita, y esta mujer sale del lugar de las tinieblas. La voz del pastor la arranca de las lágrimas, la saca del lugar de los muertos, la lleva a un lugar de esperanza. La voz del pastor recreó de nuevo a María de Magdala, la hace nueva, la hace diferente, lo hace a la luz de la Pascua de Resurrección. Y ella reconoce la voz del pastor y sabe que es el pastor resucitado, porque solamente el amor del resucitado puede hacer lo que estaba haciendo con ella, sacarla de un hoyo muy oscuro
de mucho dolor y muchas lágrimas y tristeza, y reconoce su voz y se reconocen mutuamente. Preguntan, ¿reconocen ustedes en este texto la voz del buen pastor? ¿Gusta este texto a Dios? ¿Sabe a Dios? Porque, segundo, si es la voz del maestro, del pastor, la voz del pastor nos devuelve la alegría. Y la voz del pastor nos devuelve la esperanza. Y la voz del pastor nos arranca del pesimismo y de la desesperanza. No es una voz que trae miedo y amenaza. Al contrario, es una voz que energiza y te ayuda a energizar a los demás a tu alrededor. Para poder seguir viviendo, gente, y poder seguir luchando con su gracia, y lo hacemos a la luz de la Pascua que le da sentido a todo y a todos. Solamente la voz del pastor nos saca de nuestras tristezas. Yo lo único que les ruego, les suplico, cómprense los 4 evangelios. Yo me acuerdo que hace años atrás se vendían como unos libritos pequeños. A medida que avanza el calendario, el librito va creciendo, porque no vemos, y si no, pues cómprate una lupa. Pero lleva los evangelios contigo. Llévalo en el bolsillo, llévalo en la cartera, llévalo en el carro, escúchalos y deja que eso vaya penetrando tu interior, deja que eso te vaya consolando, que eso te vaya dando vida, energía, que te vaya sacando a ti y a mí del hoyo, que nos encontremos con la mirada del pastor que nos diga, vete en paz, cambia, transforma, crece, que nos llegue al corazón el evangelio. No es tan difícil, gente, entre tanto ruido hoy, reconocer la voz del pastor. Son muchas las pistas de circos en estos momentos en el tema religioso. Solamente hay una pista auténtica y se llaman los evangelios. La buena noticia de Cristo Jesús. Ojalá que tu corazón y el mío se abra a escuchar y a discernir esa voz. Recuerden, 2 señales claras de que es la voz del glorioso pastor, guardián de nuestras almas, es que nos devuelve la paz y nos devuelve la vida. Escuchemos su voz.